¿verdad? Que me han dado, ¿verdad? De compartir la palabra con ustedes. Cuando me lo dijo Julia, yo dije, el Señor, ¿verdad? ¿verdad? Te voy a decir al otro día porque me gusta orar, ¿verdad? Para antes de dar la palabra del Señor. Pero entonces cuando estabas orando en la mañana al otro día, el Padre me traía el tema para ustedes. Y el tema que el Padre me decía, la macheta, rebequeta, la basoa, era manteniendo la fe en tiempos de crisis. ¿Y qué es la crisis? La crisis es un momento crítico, inesperado, que produce una situación inestable de riesgo que afecta a una persona. Y sabemos que la fe, sabemos todo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que la fe no niega la realidad de lo que tú estás viviendo, pero nos hace creer en Dios en medio de la circunstancia. Porque si hay algo que nosotros sabemos, que este caminar es por medio de la fe, y que la única manera en que nosotros, ¿verdad?, vamos a poder sobrellevar los procesos, las dificultades, va a ser mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en el Señor, vamos a pasar esos procesos y esas dificultades, ¿verdad?, de mejor manera. Y hay diferentes tipos de crisis. Hay crisis familiares, hay crisis emocionales, hay crisis financieras, hay situaciones, crisis de enfermedad, hay crisis con los hijos, ¿verdad? Hay crisis a veces aún dentro de la iglesia, hay diferentes crisis, diferentes situaciones, ¿verdad? Pero yo quiero que tú entiendas que estas adversidades, estas situaciones y estas pruebas le llegan a todas las personas, pero con la diferencia, ¿verdad?, de que el Dios está con nosotros, con la diferencia, ¿verdad?, de que Dios, que Jesús se fue, pero dijo, mira, yo voy a dejar al Consolador, yo voy a dejar al Espíritu Santo. Así que ese Espíritu Santo está dentro de nosotros, y ese Consolador es el que te va a fortalecer en medio de las pruebas y las dificultades que tú y yo podamos enfrentar el día de hoy o el día de mañana. Pero tú y yo tenemos que entender que en medio de esa crisis Dios está contigo, el Espíritu Santo está contigo, y que Dios tiene el control de lo que tú estás viviendo. A veces pensamos que Dios no está presente. A veces las personas dicen, oye, Dios se olvidó de mí porque es que no veo la mano de Dios en este proceso. Pero hay veces que el Padre guarda silencio. Hay veces que el Padre, oh Rama Shaya, Rebekenda, Rabasoa, guarda silencio, y no significa que Dios no esté presente, porque Dios prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es como un GPS, ¿verdad?, que nos va dirigiendo, que nos va guiando en el camino, en medio de las circunstancias, en medio de los procesos, ¿verdad?, para saber qué situaciones, ¿verdad?, enfrentar, para guiarnos, ¿verdad?, a lo mejor, ¿verdad?, cómo resolver una cosa y otra. Pero es muy importante, ¿verdad?, que todas las situaciones tú se las pongas en las manos al Señor. Que si hay alguna cargada en esta mañana, que si hay alguna pasando conflicto, pruebas, dificultades, yo quiero que tú entiendas que Dios está en medio de tu barca, que Dios está en medio de esos vientos contrarios, que tal vez han azotado tu vida, aleluya, y no entiendes del porqué del proceso, pero la Biblia me dice que todos los que que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. O sea, no dice una cosa, dice que en todas las cosas obran para bien para nosotros. Y así como nosotros pasamos momentos de dificultades y de pruebas, yo te quiero decir que también los hombres de la Biblia pasaron procesos, que nosotros solo no somos los que estamos pasando dificultades y procesos, porque en este tiempo la iglesia está siendo probada. Yo quiero que tú entiendas que en este tiempo la iglesia está siendo probada como el oro, porque ¿sabes por qué? Porque la iglesia que se va para el reino de los cielos es una iglesia que viva en santidad, es una iglesia que viva apartada del pecado, es una iglesia que viva apartada de las cosas de este mundo. Y esos procesos que el Señor está permitiendo en su iglesia para moldearnos a la manera de su Hijo, es para moldearnos a la manera de Cristo Jesús. Y primera de Pedro dice, en lo cual primera de Pedro 6:1, 6,
Dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más que preciada que el oro, aunque perecedero, se prueba con el fuego. Así que la misma palabra nos dice aquí, ¿verdad? Que es necesario, ¿verdad? Que nosotros pasemos por diversas pruebas, porque mediante esas pruebas es probada nuestra fe, así como el oro, ¿verdad? Aleluya, es pasado por el fuego para ver su calidad. Así nosotros, Dios está probando a su iglesia. Dios está probando, ¿verdad? Porque Dios quiere una iglesia genuina, una iglesia transparente, una iglesia limpia. Y todo el que va a llegar a aquel lugar, aleluya, que aquel lugar es santo, ¿verdad? Dios nos va a llevar a esa perfección, porque la gente dice, vamos a hacer, hasta que Cristo venga, vamos a hacer pasando por diferentes procesos hasta que lleguemos a la estadura de Cristo, para Dios moldear en nuestra vida su carácter. Aleluya. Y mientras enfrentamos esas pruebas, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar esas pruebas? Fortaleciéndonos en el Señor, fortaleciendo en el poder de su fuerza, porque tu fuerza, aleluya, en esos momentos de debilidad viene de Cristo. En los momentos, aleluya, más difíciles, tírate a los pies del Padre. Él te escucha. El Padre nos escucha, ¿sabe qué? Y no es diferente al clamor, y no es indiferente a lo que tú estás viviendo. Tal vez estás viviendo momentos emocionales, tal vez momentos de ansiedad, tal vez momentos de preocupación, tal vez momentos, aleluya, que tú has perdido tal vez como que la fe. Pero hoy yo te digo en esta mañana que actives tu fe, que le sigas creyendo a Dios, de que Dios tiene el control de lo que tú estás viviendo, tal vez de ese proceso familiar, tal vez de esos procesos con tus hijos, tal vez de esos procesos de enfermedad. Tal vez diferentes procesos, diferentes ataques, diferentes adversidades, Dios tiene el control de todas las cosas. Aleluya. Pero es necesario que seamos formados a la imagen de Cristo. Y Dios, cuando el Señor está procesando, es muy importante, ¿verdad? Porque quiere traer una formación también interna. Y esa formación interna son esas áreas tal vez que nadie ve, pero el Espíritu Santo ve. Tal vez son esas áreas que, aleluya, tal vez que muchos la han entregado, pero tal vez muchos no han entregado como la voluntad completa para que Dios haga lo que tenga que hacer en su vida. Porque cuando Dios quiere trabajar en el corazón, hay que depositar el corazón, aleluya, completo y rendir el alma, la voluntad a Él para que Él forme esas áreas internas que nadie ve, pero el Espíritu Santo está ahí, aleluya, para guiarte, ¿verdad? A lo que necesita ser transformado y a lo que necesita ser cambiado. Pero lo que el Padre aleluya, mientras escribía esta palabra, que a veces hay personas que le ponen como una resistencia al Espíritu Santo, aleluya, porque a veces el Espíritu Santo te dice, mira, esta área, tú tienes, esta área tú la tienes que cambiar. Tal vez el Espíritu Santo te guía unas áreas, aleluya, dentro de tu corazón que necesitan ser cambiadas, aleluya, rendir el alma completa, el carácter, todo a los pies de Cristo. Porque cuando venimos a Cristo hay que rendir no solo, aleluya, hay que rendir todo a los pies de Él y dejar que el Espíritu Santo trabaje en esas áreas, ¿verdad? Aleluya, que necesita ser transformada. Tal vez el Espíritu Santo te lleve a perdonar a alguien. Tal vez, aleluya, muchos tal vez trabajan. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que a veces hay en el corazón que el Espíritu Santo revela que necesita ser cambiada. Pero cuando el Espíritu Santo, aleluya, toca esas áreas, hay que ponerlas a los pies de Cristo para que esas áreas, aleluya, Él las trabaje. Y tenemos que rendir el alma, la voluntad a Él para que Él pueda trabajar en esas áreas que necesiten ser transformadas en nuestras vidas. Si hay que perdonar, perdonar. Porque a veces hay personas, ¿verdad?, que están con esas raíces de amargura y no han perdonado a aquellos que le hicieron daño. Tal vez no han perdonado a aquellos, ¿verdad?, que le hicieron algo en el pasado y todavía no han soltado, y el Padre te manda a soltar. Si hay alguna situación en tu vida que, no, que le has podido, la mashaya, y no has dejado que el Espíritu Santo trabaje, es tiempo de soltar. Porque para poner lo nuevo de Dios es necesario soltar las cosas viejas. Para Dios entregarte algo mayor es necesario entregar aquello, aleluya, que Dios quiere que tú entregues. Tal vez áreas en el carácter,
¿verdad? Porque a veces hay personas que son pasivas, otros son todavía no, aunque el Espíritu Santo está dentro de ellos, pero hay unas áreas que el Espíritu Santo está trabajando todavía. Aleluya. Otros tal vez en el carácter y necesitan, ¿verdad?, entregar, ¿verdad?, ciertas áreas de su carácter, ¿verdad?, para que Dios y el Espíritu Santo moldee, ¿verdad?, para llevarte a ese propósito, porque el propósito del Padre en esa formación no es porque el Señor nos quiera, aleluya, nos desee mal, no. Dios permite los procesos en nuestra vida, en cada uno de nosotros, para tener una formación y una madurez espiritual en cada uno de nosotros. Aleluya. Porque a veces la gente dice, no, si yo no tengo nada que cambiar porque yo estoy completo. Y mientras estemos en esta tierra, todavía no está Dios, el Espíritu Santo está haciendo esa obra dentro de nosotros. Aleluya. Y nuestra fe va a ser sometida a pruebas. Y esas pruebas Dios nos va a probar para ver si creemos en Él. Porque en los momentos buenos es fácil creerle a Dios, pero en esos momentos de proceso, en esos momentos de crisis, ahí el Señor prueba para ver si verdaderamente confiamos en Él, si confiamos de que Él nos va a dar, aleluya, porque hay veces que Dios no te va a remover los obstáculos, ni te va a remover las pruebas, sino que te va a dar la fe para que tú puedas resistir, te va a dar la fe para que tú puedas resistir esa prueba de que tú estás viviendo. Él te va a dar la fe, ya Él te dio las herramientas para tú poder sobrellevar los procesos, aleluya, y es mediante la fe. Y esa fe son sometidas a pruebas para ver cómo nosotros actuamos en el momento de crisis. Y a veces como un examen. Cuando tú vas a una escuela, te dan diferentes exámenes para ver con qué calificación, aleluya, tú sacas. A veces podrás sacar una B, una C, otros una A. Pero si tú no pasaste el proceso con A, créeme que va a llegar el momento que vas a pasar el mismo examen una a la mashaya, una y otra vez. Hasta que le pases con A al cielo, para hasta que le pase A al Señor. Diferentes procesos, diferentes dificultades. El Señor nos va a procesar a todos. Esto viene para todo tipo de personas. Los procesos, las dificultades, las situaciones. Pero ¿cuál es tu actitud en el proceso? Es muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos el proceso, porque a veces muchos lo pasan con alabanza, pero hay otros que lo pasan con queja. ¿Cuál es tu actitud en el proceso? ¿Lo pasas adorando, lo pasas alabando, lo pasas diciéndole al Señor, no entiendo, pero te adoro, no entiendo lo que estoy viviendo? Tal vez hay preguntas que mujeres tienen, tal vez hay preguntas en tu interior, ¿verdad? Porque somos humanos, ¿verdad? Y a veces decimos, Señor, ¿por qué tengo que pasar este proceso, esta dificultad? Pero el Señor a veces no, aleluya, no solamente quiere que tú le creas, que tú camines, aunque tú no entiendas el proceso, tú le creas a Él. Y qué lindo cuando tú y yo pasamos el proceso con una actitud positiva, con una actitud de fe, entendiendo que los procesos son, aleluya, son como las temporadas, no son permanentes. Bien, aleluya, no son permanentes. Lo que tú estás viviendo hoy, si tú tienes, mira, cuando tú pones tu confianza en el Señor, Dios puede cambiar ese diagnóstico de enfermedad. Dios puede cambiar esa situación en tu familia. Dios puede cambiar a Mashaya lo que tú no puedes cambiar, pero no metas las manos donde el Señor no quiere que las metas. Deja que el Señor trabaje en tu situación, porque el problema del creyente hoy día que quiere arreglar las cosas, que quiere meter las manos y cuando el Señor te dice, guarda silencio, espera en mí, no hagas nada. Oh, Sara Mashaya, Rebequí, Alabastoa. Entonces, si el Señor nos guarda silencio, espera en Él hará. Aleluya. No meta las manos, porque si tú, cuando la persona quiere meter las manos en el proceso, daña lo que Dios está haciendo, porque dice, como tú eres autosuficiente, entonces yo me quedo aquí en una esquina esperando, en mis pocas palabras. Aleluya. Y no podemos meter la mano donde Dios no quiere que tú metas la mano. Que cuando Dios te dice guarda silencio y espera en mí, guarda silencio. No trates de resolver lo que tú no puedes resolver. No, a nosotros nos toca lo posible que es orar, pero al Señor le toca lo imposible. Y lo imposible es lo que tú no puedes arreglar, lo imposible es esas situaciones que estás viviendo y esos procesos. Entrégaselo al Señor. No cargues cargas, aleluya, que te están pesando.
Porque a veces los creyentes se suelta una carga. Muchas veces esto es muy común que las personas van a la iglesia, sueltan la carga en el altar o la sueltan, pero vuelven nuevamente al otro día a recoger la carga que soltaron en el altar. Aleluya, vuelven a recoger las mismas preocupaciones, vuelven, aleluya, a recoger las mismas situaciones. Entonces, aleluya, cuando tú entregas algo, le entregas la casa a Dios, le entregas la familia a Dios, le entregas el proceso a Dios, Dios va a obrar. Eso significa que cuando yo le entrego todo a Dios, yo puedo estar tranquila, descansada y confiando en Él, que todo no es en el tiempo mío, todo es en el tiempo de Dios, porque Dios sabe la respuesta a ese proceso. Dios sabe, te va a dar la respuesta a esa petición que tú le estás pidiendo, pero es en el tiempo de Él. Y mientras esperamos, tenemos que ser pacientes y perseverantes. No podemos impacientarnos, ¿verdad? Cuando lleguen las situaciones adversas, tenemos que esperar con paciencia, porque una de las cosas que el Señor nos prueba en las pruebas es la paciencia. A ver si nosotros esperamos en Él, porque el problema es que la gente hoy en este tiempo, aleluya, viven a prisa, viven desesperados y no son pacientes. Y si en todo momento nosotros tenemos que esperar, aún en la vida secular, nosotros tenemos que esperar, porque si tú vas al médico, tienes que esperar. Si tú vas, aleluya, al supermercado, tú tienes que hacer una fila y tú tienes que esperar. Y el que va a coger cupones hace la línea y espera hasta que coja el full time, ¿verdad? Porque, aleluya, porque va a esperar. Y somos pacientes hay gente que son pacientes para las cosas terrenales, pero para las cosas espirituales no podemos hacer aligerado. Dios te va a entregar algo en el tiempo. Yo no sé cuál es la petición que tú tienes delante del Señor, pero hay que esperar con paciencia. Yo no sé cuál es lo que tú quieres que Dios resuelva en tu vida, en tu casa y en tu familia. A veces la respuesta no es de inmediato. A veces la respuesta va a llegar en el momento no en el momento que tú estás esperando, en el tiempo de Dios. Porque si vemos también en la Biblia, hubo un hombre que se llamó Abraham, que esperó muchos años para ver la promesa de ese hijo. Aleluya. No fue en el tiempo de Abraham. A Abraham le tocó obedecer. A Abraham le tocó salir de su tierra, de su parentela, al lugar, aleluya, que el Señor le dijo que fuera y hizo la voluntad de Dios, tal vez sin cuestionarle, sin preguntarle, ¿verdad? Porque salir de un lugar de su comodidad, de su tierra, a un lugar, aleluya, que Dios le había mandado, ¿verdad? Que tenía que despojarse de todo para poder un día, ¿verdad? Para que hiciera la voluntad de Dios y un día esperar la promesa de ese hijo. Y no nos podemos adelantar al propósito de Dios. Hay que esperar el tiempo de Dios. Aleluya. Y el proceso no es para castigarte, no, es para probarte. Vemos también un pueblo de Israel que se quejó en el desierto. Cuando Dios le suplía sustento en el desierto, y Dios siempre estaba constantemente proveyéndole, ¿verdad? Todas las necesidades al pueblo de Israel. Pero muchas veces el pueblo de Israel murmuraba en contra de Dios. Muchas veces el pueblo de Israel cuestionaban a Dios. Aleluya. Y Dios diariamente le mostraba su gloria. Dios diariamente le mandaba pan, le mandaba maná, le proveía todo. Así como ese mismo Dios que le proveyó a ellos, el mismo Dios que te provee hoy. Él sabe tu situación. Aleluya. Pero Dios quiere que le creamos. Porque lo que pasó con el pueblo de Israel, para ellos llegar a poseer la tierra prometida, casi la mayoría, aleluya, se quedó en el desierto. Fueron pocos los que pasaron, simplemente aquellos que le creyeron a Dios, porque para tú recibir algo de parte de Dios, tú tienes que tener fe de que tú lo vas a recibir, tú tienes que tener fe de que esa situación que tú estás viviendo tiene fecha de expedición, que ese proceso que tú estás viviendo es para siempre, y declarar la palabra en fe, ¿verdad?, de que tu familia va a ser libre, declarar la palabra, ¿verdad?, si estás pasando un proceso de enfermedad, y Dios te dio palabra, mira, declarar la palabra, porque la palabra nos va a ayudar en el momento de prueba y de dificultad para nosotros poder sobrepasar cualquier tormenta. Él dejó la palabra no es un libro cualquiera, es la boca de Dios. Y cuando tú estás pasando el proceso, empieza a abrir la palabra ahí en tu cuarto, ahí donde tú estés, aleluya, y empieza a declarar la palabra de
fe. Empieza a declarar esa palabra positiva en medio de la dificultad, en medio del proceso, en el medio, ¿verdad? De ese hijo, hija rebelde. Empieza a declarar palabra de vida, de que van a vivir, de que va a haber la restauración para tu casa, que va a llegar la restauración de tu familia, que va a haber salud en tu cuerpo. Empieza a declarar una palabra diferente sobre el proceso que tú estás viviendo. Y en vez de usar la queja, vamos a usar la palabra de fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que cuando yo estoy pasando un proceso de prueba, yo abro la palabra y la palabra me va a impartir fe. Y eso es lo que el Señor quiere que tú adquieras en esta mañana, que adquieras fe. Fe de que todo, las cosas no 7 veces más. Aleluya. Pero en medio de ese horno el Señor está. En medio de escenario difícil Dios está. Y ese escenario, ¿verdad? Aleluya, de ese horno, el propósito de Dios es limpiar, es purificar. Aleluya. Es hacernos crecer. Y es limpiar el corazón, esas áreas, cosas que están escondidas, que nadie ve, pero el Espíritu Santo de Dios ve. Y como te dije al principio, el Señor, el mismo Espíritu Santo te va a llevar también a medio de los procesos, hablando de los procesos, pero en el área del carácter. Porque hay gente que son procesados en el área del carácter. Aleluya. Porque Dios quiere limpiar, Dios quiere sanar, Dios quiere arrancar la amargura. Dios quiere quitar aquellos obstáculos, aleluya, que están aguantando, aleluya, lo que Dios tiene para ti. Porque hay gente que están a la mashaya, rebequeta, la basó como un stop. Y dicen, ¿por qué estoy en un stop? Oh, Rama y Terebequía. Oh, Sarama, Shaya, Rebequeta, la basoa. Veo como que hay un stop en mi vida, pero como que no avanzo. Y es que hay unas áreas que el Espíritu Santo está trabajando. Es que hay unas áreas que el Espíritu Santo quiere trabajar dentro de tu corazón. Aleluya. De que tú sueltes lo que te está impidiendo. Aleluya. Lo que te está impidiendo avanzar. Y el Padre te dice hoy suelta. Oh, Rama Shaya, Rebequeta, Lava Soa. Suelta el pasado. Suelta el proceso en mis manos. Suelta, aleluya, la ira. Suelta el enojo. Aleluya. La rebeldía, porque el pueblo de Dios se rebeló en contra de Dios y Dios los amaba. Y hay cosas que no permiten, aleluya, que Dios quiere entregar, pero primero tiene que trabajar esas áreas que están escondidas. Permítele al Espíritu Santo trabajar dentro de ti. Si estás bien, gloria a Dios. Pero si hay áreas que todavía están ahí escondidas y el Espíritu Santo quiere trabajarlas, no pongas una pared como mucha gente pone en una pared. Aleluya, para que el Señor no toque esas áreas. Quiere que el Señor toque. Aleluya, deja que el Espíritu. Hay áreas que tú dejas que el Señor trabaje, pero hay áreas que están ahí, que nadie ve, que Dios quiere trabajar. Aleluya. Y a veces la persona está en un stop y no le ha entregado eso que le quiere entregar, porque tiene que soltar. Hay que soltar aquello que no te deja continuar. Hay que soltar en esta mañana, la mashaya, rebequita, rama, soa, aquello que no te deja avanzar. A veces tú dices, esto no es nada, pero sí es mucho. Porque si el Señor viene por la iglesia y no se arreglan esas áreas, mira la iglesia, y si Dios viniera hoy y sonara la trompeta hoy, ¿estás a cuentas con Dios? ¿Está arreglado tu corazón con el Señor? ¿O todavía hay áreas que tú no le has permitido al Espíritu Santo trabajar dentro de tu vida? ¿O estás bloqueando, poniendo una pared para que el Espíritu Santo no entre en tu corazón? Aleluya. Hay que dejar al Espíritu Santo trabajar. Hay que dejar al Espíritu Santo obrar. Hay que perdonar. Hay que perdonar a los que nos ofenden. Hay que perdonar a aquellos que nos ofendieron alguna vez. Que mientras pasan los días y pasaron los meses, todavía sigues cargando la misma culpa o lo mismo que te hicieron. Oh, Sarama Shaya, Rebequeta, Lavasoa. Hay gente que llevan, a veces aún el día de hoy, llevan culpa de 10, 15 años, culpa de meses, aleluya, de cosas que pasaron y no han soltado. Aleluya. Y es a veces el mismo Señor que está permitiendo un detente en tu vida para Él transformarte y cambiar eso que tú no quieres soltar. Oh, Rama, Shaya, Rebequeta, Lava, Soa.
Y Dios vino a libertar, Dios vino a sanar. Y si hay que llorar, mira, se llora. Pero es bueno que el Espíritu Santo trabaje y aleluya, y tú soltar todo a los pies de Cristo. Dios no vino a señalarte hoy, Dios vino a sanar, Dios vino a libertar, Dios vino a recoger toda carga, pero es necesario dejar al Espíritu Santo que trabaje, aleluya, en el corazón, aleluya, porque hay cosas que impiden ver su propósito, hay cosas que impiden a veces ver lo nuevo de Dios, aleluya, aleluya, y es necesario, ¿verdad?, soltar todas estas cosas a los pies de Cristo, y una vez que se sueltan, no podemos recoger aquello que se soltó, porque es importante soltar y no volver a recoger. Aleluya. Dios no es culpable, ¿verdad?, de lo que tú has vivido. Dios no es culpable de los procesos que viviste en el pasado. Dios no es culpable de los procesos que hoy estás viviendo. Yo quiero que tú entiendas que estos procesos los está pasando diferentes. El pueblo de Dios hoy en día está siendo bien procesado, está siendo bien difícil, aleluya, caminar en este tiempo, ¿verdad? Porque dice la Biblia, ya hará Dios fe en la tierra, porque sabemos que los tiempos que estamos viviendo ahora mismo son difíciles. Y para permanecer en Dios hay que tener fe de verdad. Para permanecer de Dios en este tiempo hay que reguindarse de Dios, hay que reguindarse de la oración, hay que reguindarse de la palabra, porque la única manera que tú vas a pasar estos tiempos difíciles, de crisis, es confiando en el Señor, es orando, es leyendo la palabra de Dios. Esa es la armadura, porque ya Dios nos dejó la armadura en Efesios 6 para cuando llegue el día malo. Lo que pasa es que la gente se prepara cuando llega el día malo, pero hay otros que están preparados que de antemano ya están orando, porque saben, ¿verdad?, que su fuerza viene del Señor. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar firmes en este tiempo, de que vienen altas y bajas, sí, porque somos humanos. Y no todo el tiempo vamos a estar arriba. Hay veces cosas que nos bajan los brazos. Hay problemas y dificultades, aleluya, que a veces cansan, porque a veces hay gente que está cansada del camino. ¿Cuánta gente hoy en día hay cansada del camino? Porque ha sido ataque sobre ataque, ha sido prueba sobre prueba. Pero hoy el Señor te dice, levanta tus brazos, aunque no tengas fuerzas. Levanta tus brazos en esta mañana y adora al Señor en medio de cualquier circunstancia en tu vida. Confía en el Señor, no tengas temor porque Dios está contigo y Él te va a ayudar. Y el Padre, aleluya, recibe el abrazo del Padre en esta mañana, porque el Padre está ahí para levantarte, para fortalecerte, para sanar esas heridas, aleluya, para recoger esas cargas, aleluya, en esta tarde. Hoy te digo, suelta todo lo que te está impidiendo, suelta en esta mañana aquello que te está pesando. Oh, Rama Shaya, Rebe Kenda, Rama Soa, suelta todo en las manos del Señor. Hoy es un día nuevo. Las misericordias de Dios son renovadas cada mañana para nosotros. Hoy es un día nuevo de, mira, abrimos nuestros ojos, nos despertamos, tenemos vida. Hay otros que tal vez hoy estamos vivos, pero hay otros que tal vez estén en un hospital. Hay otros que tal vez estén pasando por un cáncer. Y hay gente que a veces no son agradecidas, pero hoy el hecho de levantarnos cada mañana tenemos que, en todo tiempo, hoy te digo que eleve tu mirada al cielo. Y si hay algo que tú tengas que entregar en esta mañana, no a mí, porque el trabajo no lo hago yo, el trabajo lo hace el Espíritu Santo. Entrégale al Señor todas esas áreas. Si estás bien, gloria a Dios, pero si hay áreas que tengas que entregar, entrégalas. Se libre en el nombre de Jesús. Dios vino a libertar, aleluya, y a traer vida. Deja que el Espíritu Santo se meta por dentro de ti y haga la obra. Oh, Rama Shaya, Rebequeta, Lava Soa. No resistas al Espíritu Santo cuando te guía. Oh, Sarama y Arama Shaya. No resistas al Espíritu de Dios. Aleluya. Si no, déjalo trabajar en tu vida. Porque lo que Dios hace, tal vez tú no lo entiendes hoy, pero mañana lo vas a entender. Tal vez estás pasando procesos hoy, pero mañana lo vas a entender.
y todas las cosas te van a llevar al propósito, a lo que Dios tiene. Créeme que los planes de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Los planes de Dios para su pueblo, para ustedes mujeres, es perfecto. El plan de Dios es perfecto para tu vida y Él te ama de una manera especial. Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el amor de Dios, no están solas. El Padre está con cada uno de ustedes. Ya Él te dio los recursos para tú vencer, ya Él te dio las herramientas para tú vencer en el proceso. No le diga a Dios que te quite el proceso, que te quite las pruebas, sino darle gracias a Dios, Señor. Aunque no entienda el proceso, te doy gracias. Te doy gracias porque sé que todo obra para bien para mi vida, aunque no entienda hoy. Todo va a obrar para bien para los que aman a Dios. Aleluya. Así que yo te digo en esta mañana, aleluya, no limites a Dios en el proceso. Él quiere que tú le creas sin ver, que tú camines en medio de tu proceso, aunque tú ya Él te dio una palabra, créele. Porque es que Yes. muchas veces nosotros vemos lo contrario. Hay veces que cuando Dios está trabajando vemos lo contrario. Oh, Rama, Shaya, Rebe, Kenda, Lava, Soa. Y es que Dios está trabajando. Y es que Dios está haciendo. Y es que Dios está obrando. Simplemente cree. Aleluya. Aunque pase por las aguas, Él está contigo. Él es tu Dios. Él es el que te sostiene. Él es el que te levanta. Él es tu ayudador, es el que te fortalece y quiere fortalecerte en esta mañana para que continúes en la carrera, para que continúes en el camino, para que no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha, sino el camino que ya trazó para ti. Ese camino de Dios es perfecto para tu vida. No camina sin cuestionar, camina solamente creyéndole al Padre por medio de la fe en este tiempo de dificultades y de crisis. Así que Dios me la bendiga y gracias por este privilegio. Esto fue lo que el Señor me dio. Soy una persona que doy exactamente lo que el Padre me trae. No me gusta cambiar el mensaje. Gloria a Dios. Así que gracias por esta oportunidad. Gracias a Julia. Gracias a cada hermana que está presente. Le digo a las hermanas que están ahí o hermanos que me estén escuchando, mantén tu confianza en el Señor porque Dios no se ha olvidado de lo que tú estás viviendo. Él te ve. Aleluya, Él te ve en el carro, Él te ve en el cuarto, Él te ve, aleluya, cuando estás derramando esas lágrimas, Él te está escuchando, mira, y Él recoge esas lágrimas, aleluya, no caen al piso, Él las tiene en su redoma, esas lágrimas que tal vez llevas tiempo derramando delante de la presencia de Dios, créeme que el Padre te va a contestar lo que tú le estás pidiendo, aleluya, en el tiempo de Él, no duden de Dios, porque Él está con nosotros, bendiciones.